a continuar con el tema del oscilador armónico, pero en la parte última, que son básicamente, de alguna manera, aplicaciones. Vamos a ver como aplicaciones dos cosas. Una va a ser los niveles de Landau, el problema de niveles de Landau. Y otra es la cuantificación del campo electromagnético. Las dos son, a los efectos nuestros, van a ser como aplicaciones del esquema este. Bueno, entonces ya no voy a hacer un repaso del oscilador armónico porque más o menos sabemos de qué se trata. El oscilador armónico tiene esta expresión, en las variables A y A' que tienen que ver con X y P de esta manera. El hamiltoniano se escribe así, y lo más importante es que justamente los estados son estados de número de ocupación, o número, digamos, y esto vale h barra omega por n más un medio del estado n. ¿No? Y hemos visto propiedades, hemos visto estados coherentes, o sea, muchas cosas, pero bueno, creo que con esto ya es suficiente. Lo importante es que con A' es 1, y cuando digo 1 es la matriz de identidad, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Con esa relación de conmutación se resuelve en forma algebraica este problema. Esto está en el apunte de la teórica, que de hecho está. El tema de cuantificación de campo electromagnético está bastante bien descrito ahí, así que es útil que lo vean. Bueno, entonces voy a hacer el problema de niveles de Landau, que es el problema 10, ¿sí? Niveles de Landau es el problema de una carga, un electrón, llamémosle, en un campo magnético constante. ¿Sí? Entonces, no sé si se acordaron ustedes de mecánica clásica. De mecánica clásica, para este problema, digamos, el hamiltoniano del problema este no era otra cosa que P menos Q sobre C de A al cuadrado 1 sobre 2m. Es un electrón, si no fuera por el campo magnético B, sería un electrón, digamos, libre, P cuadrado, pero existe una potencial vectorial A, donde sabemos que B es el rotor de A. Ahora, que B sea el rotor de A es un solo resultado, que es el campo físico B, pero el A está definido a menos de una transformación de este tipo. ¿Cómo le llamo esta función? Gradiente de una función sigma. ¿Por qué? Porque el rotor de A' es el rotor de A. El rotor de un gradiente es 0. Y este es lo que se llama invariancia de Gauge en este contexto reducido, que es el caso independiente del tiempo. Y además, sin potencial escalar, ¿no? Pero bueno, ya es una primera vez que estamos viendo esto. Bueno, entonces, podemos ver el enunciado. Vamos a ver el apunte este. Evidentemente, el A es una que depende
de X y Z. Potencial vector, ¿no? Bueno, lo que vamos a tomar es un campo constante y no es necesario que lo planteemos ahora cuál es la dirección del campo, pero sí vamos a escribir el hamiltoniano de esta manera. Esta es una sumatoria sobre I, P sub I, menos la componente I, de P, menos Q sobre C. El Q vamos a llamarle E, para pensar en un electrón, pero el E este que está acá es un negativo, es un valor negativo, es una carga negativa. A sub I. Bien. Bueno, lo que nos pide es definir un nuevo momento, una nueva variable, un nuevo operador de alguna manera, que está dado en términos de esta expresión que está acá. O sea, va a ser el nuevo operador, va a ser P sub I menos E sobre C de A sub I. Cada componente del operador pi es ese. Con lo cual el hamiltoniano se escribe de esta manera. La idea va a ser, de alguna manera, resolver este problema. De alguna manera llevándolo a un problema de un oscilador armónico. Este problema está en principio en 3 dimensiones. Y en realidad hubiera sido más interesante plantearlo en una sola, pero bueno, por ahora lo dejamos así. Entonces, este es un primer resultado. Este es un hamiltoniano que vamos a tratar de trabajar después. Esa es la parte A, la memoria, ¿sí? La parte A. En la parte B, lo que me dicen es calcular algunos conmutadores. Por ejemplo, calcular el conmutador de XY con pi sub j. No es muy difícil hacer esto porque esto vamos a reemplazar el pi sub i, pi sub j de acá, sacamos, este es el conmutador de XY con p sub i menos e sobre c de a sub i. A sub j, perdón. Este es el j, este es el a sub j. Recordemos que a depende de las coordenadas. Bueno. ¿Cuánto vale esto? Distribuimos el conmutador, el conmutador de XY con p sub j, menos el conmutador de XY con e sobre c de AJ. Bueno, ¿cuánto es este conmutador? XY-PJ, ¿se acuerdan? Acá estamos hablando, no sé si no es la primera vez que estamos hablando de más de un grado de libertad, o sea, no es un problema en una dimensión, sino en principio es en 3 dimensiones. Acuérdense que habíamos dicho que nosotros usábamos eventualmente un espacio de Hilbert para cada dimensión, y el producto tensorial de esos tres espacios era un espacio de Hilbert para todo el problema. Así que bueno, sobre todo en este caso particular, que son coordenadas cartesianas, vale eso. Y cuando hablamos del x1 es, digamos, coordenadas x1 y momentos p1. Y cuando hablamos del segundo y del tercero, lo mismo, son los 3 grados de libertad. Pero bueno, esta relación de computación, ¿cuánto vale? Cuando son 2 dimensiones, digamos, 2 direcciones distintas, esto vale 0. Y cuando son iguales, esto vale IH barra. Esas dos, eso se puede escribir de esta manera, IH barra delta IJ. ¿Vale? Acuérdense, conmutan si digamos, operan en espacios distintos, en coordenadas distintas. Y si es en la misma, justamente es la relación canónica de coordenada y momento, que eso se escribe de esta manera. Ahora esto que está acá, ¿cuánto vale? Esta es una función de coordenadas. Entonces, las otras coordenadas, las coordenadas que son distintas de I, conmutan con las mismas coordenadas I.
Y la misma coordenada y conmuta consigo mismo también. Entonces esto vale 0. Esto es así y vale 0. Si uno quiere puede hacer más formal, expandir esta expresión en todas las variables y bueno, de ahí hacer el conmutador. Pero es claro que si las coordenadas conmutan, definitivamente esta coordenada con cualquier función de las coordenadas es 0. Con lo cual este operador, digamos, esta relación de conmutación me queda y yo llevarlo del T y J. Muy bien. Que es una relación, esta relación de conmutación es lo que se llama relación de conmutación canónica. Conmutación canónica. Coordenar, y esto jugaría el rol de momento. Pero bueno, esto no es lo que vamos a querer hacer ahora. El punto C, o sea, hasta ahora es un poco de hacer algunos ejercicios, un poco de ejercicio para hacer este problema. Y vamos a ver el punto C. Lo que nos piden en el punto C es algo un poquito más elaborado, que es hacer la relación de conmutación de pi sub i con pi sub j. Y bueno, es lo mismo, hay que reemplazar el valor de pi sub i menos, perdón, pi sub i es p sub i. P sub i menos e sobre c a sub i con p sub j menos e sobre c de a sub j. Bueno, acá hay que hacerlo con cierto cuidado. Distribuimos digamos, los sumandos acá para el conmutador. Y entonces esto nos queda p sub i con pj. Sabemos que vale 0, lo copio igual. Menos e sobre c, conmutador de p sub i con aj, menos e sobre c, conmutador de a sub i con p sub j. Es un poquito, vamos a tener que aceptar algo de álgebra para empezar a ganar algo de cuál es la idea. La idea es esta, es llevar esta forma a una forma de un hamiltoniano de oscilador armónico, con lo cual vamos a poder decir cuáles son las energías. Por ahora lo mantenemos así. Bueno, esto vale 0. Perdón, esto no vale 0. Perdón, el de acá. El primero vale 0. Pi con pj, por la misma razón que argumentamos antes, esto vale 0. Son momentos. El momento en una misma dirección con sí mismo conmuta, y en distintas direcciones también conmuta. Me falta una cosa adicional acá, es más e cuadrado sobre c cuadrado, conmutador de ahí con aj. Que sería el último término. Bueno, estos son funciones de coordenadas, por consiguiente, la misma razón, coordenadas conmutan, porque cada coordenada conmuta con todas las direcciones. Entonces directamente eso vale 0. Esto vale 0. Esto, si necesitamos ver cuánto vale, acuérdense, hay una, como P sub i. ¿Por qué no conmuta P sub i con A sub j? Porque A sub j eventualmente depende de X sub i. El mismo i que está acá. Entonces, por eso. Pero las otras coordenadas son como si fuera que pueden pasar por este operador. Así que eso, porque conmutan. Así que nos concentramos solamente en esta función. Entonces, nosotros pensamos que A sub j, entre otras, es función de X sub i. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto una propiedad muy importante, que es un operador con una función de otro operador, cuando el conmutador del argumento de la función y el argumento de este operador inicial, o
O sea, habíamos hecho esto. Miren. Conmutador de, voy a hacerlo así. P con una función a de x era la derivada de a con respecto de x. Y eso vale para P con, P con la función de x. ¿Por qué? Porque la función de x, digamos, x con P es IH barra, o sea, conmuta. El conmutador conmuta con cada uno de ellos, que es IH barra. Entonces, esto vale. Se hace dA de x por el conmutador de P con x. En este caso vale menos IH barra. Bueno, en realidad A depende de varias variables, pero las otras variables no agregan nada, y entonces esto no es otra cosa que, lo podemos hacer así, derivada de AJ con respecto a XY, porque esto depende de XY, y por eso es que hay una relación de conmutación no nula, por el conmutador de P sub I, en el mismo orden acá, con XJ. Con XY, perdón. Porque estamos hablando de XY. Lo mismo acá. Este que está acá, ¿cuánto vale? Derivada de A sub I con respecto a XJ, porque XJ es, la dependencia con XJ es lo que va a ser no nulo este conmutador. Por el conmutador de XJ en el mismo orden acá, sería XJ con PJ. Bueno, ya sabemos cuánto vale eso. Esto en particular vale IH barra delta IJ. Y esto vale delta IJ, no, y este sí vale IH barra, porque IJ con J. Este es IH barra. Es la misma componente son. IH barra, y aquí también vale, esto vale menos IH barra. Acuérdense, X con P es IH barra, y P con X es menos IH barra. Bueno, entonces esto finalmente queda algo así. Que en estas dos partes sería E sobre C y H barra, ¿no es cierto? O sea, va a ser y H barra E sobre C por la derivada de AJ con respecto a XY menos la derivada de AI con respecto a XJ. Bien. Para terminar, este elemento, ¿cuánto vale? Es, si I es igual a J, esto vale 0, porque esto es igual a esto, se cancela. Si I es distinto de J, esto es la componente K del rotor de A. Así que esto lo voy a escribir de esta manera, ¿sí? Ahora lo vamos a revisar en todo caso. Vale 0 si I igual a J. Eso es automático si satisface esta ecuación. SIJ, ¿se acuerdan del IJ acá? Que vale, el tensor totalmente antisimétrico vale 0 si dos son iguales. Si dos o más son iguales. Y vale más 1 si es digamos, una permutación cíclica, digamos, llamemos cíclica, de 1, 2, 3, y si no vale menos 1. Entonces voy a ponerlo así, y esto me queda exactamente derivada de AJ con respecto a XY. Perdón. Esto, digamos, yo meto esto para poder escribir lo que yo quiero. ¿Qué es esto? Yo le digo, si I es igual a J, esto vale 0. Si I es distinto de J, es la componente K del rotor, porque es la derivada cruzada, ¿se acuerdan? Así que esto es correcto. Bueno, esto sería correcto, digamos, en principio es así. Sí. ¿Hasta acá se entiende algo? O digamos,
¿Cómo va esto por ahora? ¿Hay alguna...? A ver, el chat, hay un chat, parece. Muy bien. Bueno, es un poco lo que estamos aclarando acá. Si es igual a J, se cancela. Si no, vale, justamente es las derivadas cruzadas, que son lo que es la definición de BK. Entonces, hemos encontrado el conmutador de estos dos operadores y vale un valor que puede ser 0, pero también, de hecho, vale 0 si I es igual a J. Es bastante lógico. Ahora, lo que vale es un múltiplo de la componente K del vector B. Entonces, esta expresión que hemos calculado es una expresión que se llama invariante de gauge. Esta igualdad no depende de la medida del gauge. ¿Por qué? Porque depende de B, y B es rotor de A, así que no importa que cambie, no hemos dicho quién es A. Puede ser cualquiera, yo tengo cualquiera A y ya sé que este valor es así. Bueno, entonces, eso es por un lado. Bien. Sí. Lo voy a hacer más o menos como estaban pidiendo en la guía. Ahora, una cosa, una observación, digamos. Esto, digamos, vamos a plantear el caso de la dirección que K está en Z, entonces I y J solo puede ser en X e Y. Digamos, que da el computador de pi X con pi sub I, es algo que tiene que ver con el campo en Z. Pero finalmente, uno puede hacer que esto valga pi h barra. ¿Por qué? Porque uno puede dividir por la raíz de este valor. Y eso lo vamos a hacer ahora en un gauge particular. Esto vale para todos los gauges, pero vamos a tomar un gauge particular. Entonces, ahora sí voy a borrar todo esto. No es necesario. Okay. Bueno, entonces continuamos entonces con la seriedad de esta, que me pedía este computador, y ahora sí, en el punto D, me piden usar el gauge simétrico. El gauge simétrico es aquel por el cual A es igual a bueno, justo no lo tengo acá, no tengo el apunte, pero es, no sé si no me equivoco, es un medio de R cruz B. Y además usar que D es un campo constante en la dirección Z. Bueno, si uno hace esta cuenta, le queda que el A X es igual a la X es menos BI sobre 2. Que la I, la componente I de esto es BX sobre 2. Y que el AZ es 0. AZ es 0. El 0 es la Z porque si I es igual a K, también vale 0 esto. Así que es 0. Entonces, digamos, ¿cuánto vale? Verifiquemos cuánto vale esto. Bueno, efectivamente. No vamos a hablar tan genérico de I y J, vamos a hablar de X e Y. O sea, los valores que no son nulos, porque X con Z y con Z va a ser 0 porque el campo, porque se reproduce esta situación. Entonces, el valor no nulo, el único valor importante y no nulo es este, pi X con pi. Y bueno, ahí tenemos X y Z, o sea, esto es Z. Y este es 1,
y vale IH barra E sobre IH barra B sobre C. IH barra B sobre C. Me estoy adelantando un poco. Bueno, pero voy a terminar ya que lo empecé acá. Bueno, hay un B sobre 2, o sea, B y un 2. Acá, y ahora me falta hacer las derivadas acá, ¿no? O sea, no sería necesario hacer las derivadas porque tenemos el campo B. Es este valor. Pueden verificarlo con esta ecuación, pero es como verificar que el rotor de esto es B en Z. Pero bueno, en principio es así este valor. Ya es así y se puede usar. Pero antes en realidad, este no es el D, este es como si fuera el E. En el D, antes en el D, me pedía ver que el conmutador de P sub Z con H es 0. Bueno, eso es fácil, porque H ¿cuánto vale? En este caso en particular, dado que no haya A sub Z, es PZ cuadrado sobre 2M más 1 sobre 2M de sí. Voy a ponerle así. Claro, no sé si recordar lo que es Px menos E sobre C a X al cuadrado más, borro esto que está acá, 1 sobre 2M de Pi menos E sobre C de AI al cuadrado. Bueno, ¿cuánto vale ese conmutador? Es el conmutador con cada uno de estos sumandos. PZ con PZ va a dar 0, el conmutador. Y hay una cosa importante. Con PZ con PX o con PI da 0, porque son, digamos, momentos en distintas direcciones. AX depende solo de XY. AX depende de Y y AI depende de X. Entonces, PZ con algo que depende de Y o de algo que depende de Z, de X, perdón, vale 0. El conmutador de PZ con H es 0. ¿Cuál es el interés de que el computador de PZ con H es 0? Podemos decir que las soluciones de H las vamos a buscar en, por lo menos, parte de la base de soluciones de H va a tener autoestados de PZ. Los autoestados de PZ son ¿cuáles? Son las ondas planas, ¿no? O sea, son autoestados de PZ. O sea, autovector de PZ es PZ igual a PZ, perdón, el operador PZ aplicado sobre un autoestado con autovalor P sub Z, y esto vale P sub Z, numerito, por el P sub Z. Y si lo proyectamos en posición, esto son las ondas planas. Proyectado en posición, estos son las ondas planas. O sea, Z, P sub Z, es igual a 1 sobre raíz de 2 pi h barra e a la I P sub Z, Z. Ondas planas. Bueno, eso es respecto a esta parte. O sea, de alguna manera, yo ya sé cuál es la contribución a la energía de esta onda plana. Va a ser el autovalor al cuadrado sobre 2m. Me falta esta otra parte, que es la que justamente para esa otra parte es que yo hice este cambio de momentos. Digamos. Voy a hacer un cambio de momentos, mejor dicho.
Entonces, por eso en realidad me convendría ahora recordar que el H que me interesa, el H, llamémosle el H, va a ser pz al cuadrado sobre 2m más pi x al cuadrado sobre 2m más pi al cuadrado sobre 2m. Esta parte ya sabemos cuáles van a ser la contribución de los autoestados y cuál es la contribución a la energía. Me concentro en esta parte. O sea que esta parte es una parte, llamémosle libre. Y esta parte lo voy a forzar a que sea de un oscilador. Un oscilador armónico. Pero justamente esto es interesante porque en realidad, fíjense, yo estaba pensando en los pi como si fueran un momento los dos. Pero el momento en que yo estoy buscando esta operación de computación, estoy queriendo hacer que el pi x y el pi y sean canónicas. Y efectivamente, a menos de un valor que podemos digamos, redefinirlo, nos queda una expresión canónica. ¿Sí? Acá, pi x, pi es esa expresión. Bueno, entonces, yo creo que ya con esto podemos a ver si me sale esto. Bueno, no. Voy a hacer la forma más tradicional posible. Voy a definir un pi x nuevo, moño, que va a ser el pi x sobre la raíz de lo que sobra a IH barra, para que sea una relación de conmutación canónica correcta. Este 2 no está, ¿eh? H barra sobre 2. No es sobre 2. Es así, porque es este valor sobre C. Bueno, va a ser la raíz de B sobre C de pi x. Y el pi moño va a ser lo mismo. Pi sub i sobre raíz de E, B sobre C. Sí. Ah, perdón, una cosa sí es importante. Bueno, esta carga E vamos a tomar el módulo en todo caso, o sea, vamos a tomar un módulo de este valor para que sea un valor correcto que es positivo acá, ¿no? A ver. Bueno. Haciendo esto que está acá, podemos concluir que pi x moño y pi sub i moño tienen esta relación. ¿Qué quiere decir esto? Que pi sub x y pi sub i son canónicas. Que son estas dos son canónicas. Son canónicamente conjugados. Canónicamente conjugados. Entonces, voy a escribir así. Yo en el apunte lo quiero hacer distinto, un poco distinto, pero por ahora voy a hacer de forma más tradicional. El nuevo hamiltoniano va a ser algo así. Si son canónicamente conjugados, uno es posición y otro es momento.
¿Cuál es cuál? No importa. Vamos a considerar como momento este y posición este. ¿Está bien? Entonces, va a ser, en vez de pi este, pongo el moño este con EB, es EB sobre C. O sea, va a ser EB sobre 2MC por pi moño x al cuadrado más pi moño y al cuadrado. Y bueno, si yo quiero hacer que esto sea un oscilador armónico, ¿qué es lo que tengo que decir? Yo tengo que decir que, ¿se acuerdan? El oscilador armónico era p cuadrado sobre 2m. O sea que puedo definir que todo esto es 1 sobre 2, una masa moño. Y que este que está acá, que vale 1, no es otra cosa que un masa moño por el omega cuadrado del oscilador, que vale 1, justo. O sea, si yo tuviera 1 sobre 2m, esto es pi x al cuadrado, que sería mi momento al cuadrado, más mi coordenada al cuadrado, y mi coordenada al cuadrado estaría multiplicado por ese valor, m omega cuadrado. Como este m moño está definido por esto implica que cuánto vale el omega cuadrado. Perdón, como este está dividido por el m moño acá, va a tener que ser m moño cuadrado, o sea, m moño cuadrado. O sea, omega cuadrado es 1 sobre el m moño al cuadrado. O sea que omega cuadrado no es otra cosa que el m moño tiene que ver con m sobre mc. O sea que esto va a ser, esto implica que el omega, y acá está la frecuencia de ciclotrón, digamos, llamémosle, que vale este valor. Esa frecuencia vale, o sea, omega es 1 sobre m moño, que es igual a EB sobre MC. EB sobre MC. Vamos a tomar, siempre que tengamos la carga E, la vamos a tomar el módulo. Porque es el m cuadrado, entonces tomamos el módulo. Bien. O sea, pasando en limpio. Y con esto ya terminamos esta parte. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado algo. Hemos logrado escribir el hamiltoniano como una parte libre en Z, más una parte que es un oscilador armónico con esta frecuencia y con esta masa, digamos. Entonces, yo puedo definir, tomar que pi x es el momento, pi x moño es el momento, y pi sub i moño es la coordenada, q. Bueno, momento y coordenada. Entonces, esto tiene la forma que es más va a ser 1 sobre 2 de p cuadrado sobre 2m más m omega cuadrado sobre 2 de q cuadrado. O sea, es el oscilador armónico. Este 2 no está. Es el oscilador armónico. Una vez que hacemos esto, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos redefinir las variables a y a dar, como está acá. Con las variables, digamos, en función de pi x y de pi, que son momento y coordenada. Pero nosotros
finalmente podemos escribir también el hamiltoniano. ¿Y el hamiltoniano cuánto varía? ¿Se acuerdan? En términos de esas variables A y A que son adimensionales. Varía justamente H barra omega, porque es el omega del oscilador acá, H barra omega, por A daga A más 1/2. Entonces, en vez de usar las coordenadas P y Q acá, vamos a usar el A y la daga, que tiene esta relación. Con lo cual, ahora sí podemos escribir cuánto vale la energía. ¿Cuánto valen las energías? Dependen de un índice n, dependen de P, Z, y, digamos, vamos a llamarle energía de KZ, le vamos a llamar, y de un n. PZ es H barra KZ, o sea, va a ser H barra cuadrado, KZ al cuadrado sobre 2n, es la contribución del impulso en la dirección Z. Más H barra omega, acuérdense que este es un operador de número, sus autovalores son enteros, a esos enteros justamente le vamos a llamar n. ¿Está bien? Y este sería el espectro que me piden. Donde omega es esto. O sea, revisemos un poquito qué es lo que se hizo en realidad. Lo que se hizo es, tenemos un hamiltoniano, digamos que en principio no parece mucho el oscilador armónico. Por ejemplo acá, hamiltoniano así. Pero estas variables que están acá definen una variable pi, cuyo conmutador casualmente es IH barra por EB sobre C. O sea que esto, si yo redefino esto como una raíz, o sea, divido sobre una raíz, y divido sobre, digamos, sobre una raíz, esto me da IH barra, o sea, sería como una relación de conmutación canónica, como esta que está acá, en la variable de demonio. Entonces, escribo el hamiltoniano en términos de eso. Y ahora sí los identifico. Ahora sé que son canónicas, o sea que uno es momento y otro es coordenada. ¿Cuál es cuál? No importa. Momento y coordenada lo tomo yo. Si yo hago así, yo puedo escribir realmente, formalmente, esto como un oscilador armónico, que sería un p cuadrado sobre 2m más m omega cuadrado sobre 2q cuadrado. Donde el m, perdón, acá tendría que ser m moño, donde el m moño va a tener que ser justamente esto. Esto es 1 sobre 2 m moño, y donde, como está factorizado acá este m moño, queda m moño cuadrado, omega cuadrado, tiene que ser 1, que está acompañando acá. Entonces eso tendría que ser 1. Y entonces, una vez que identificamos, más que nada, la masa no importa, porque en el espectro no aparece la masa, pero sí aparece la frecuencia. La frecuencia es importante, y la frecuencia tiene que ver, según esta cuenta, con la inversa de esa masa moño que vale ese valor. Esta frecuencia, de hecho, es la frecuencia del árbol. Frecuencia, vamos a llamar ciclotrón. Frecuencia ciclotrón. Clásicamente una partícula entra a un campo magnético y empieza a dar vueltas con esta frecuencia. En una solución, digamos, no relativista, ¿no? Entonces, una vez que uno identifica que este es un oscilador, piensa que podemos hacer este tipo de reemplazo con lo que es momento y con lo que es coordenada, para este caso en particular, que no importa que no sea una cosa que uno conoce tradicionalmente, sino pero que juega ese rol. Entonces, vale así el hamiltoniano, y entonces los autoestados de acá, por lo menos hasta acá, son de este estilo. Autoestados, llamémosle KZ, y autoestados N. Pero acá hay algo que yo no le voy a discutir ahora, pero les aviso, porque por ahí lo presento en el apunte. Acá hay una cosa.
Este es un grado de libertad, el Z, perfecto, existe acá. Este es un grado de libertad, pero este aparece si fuera X e Y, no, pero este es uno solo, porque hay uno de estos es momento y otro es coordenada. Hay un grado de libertad que ha volado. Un grado de libertad que no está. Para resolver ese problema vamos a tener que definir nuevas coordenadas, llamémosle X e Y grande, con relaciones canónicas entre sí, y que tengan relaciones canónicas con todas estas variables. Y ahí sí voy a recuperar el otro grado de libertad. O sea, acá está incompleto, me falta un grado de libertad más. A ese grado de libertad, yo, digamos, acá falta algo. Ese grado de libertad falta acá. Como nos falta todo este grado de libertad, ¿qué significa que la energía no dependa de ese grado de libertad? Significa que acá hay un problema con una degeneración muy grande, porque todas las funciones de onda que va a ir cambiando por este grado de libertad, todas tienen la misma energía. Si kz es la misma y si n es el mismo. Entonces, esto va a ser, digamos, un sistema muy, muy degenerado, y esa es la característica de los niveles de Landau. Por ahí les anoto algo en el apunte para, digamos, para que lo tengan en cuenta. Es muy interesante este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió un poco hasta ahora? No, o sea, o por ahí fue un poco técnico. Si fue un poco técnico, no vale la pena, porque en realidad es como que buscamos relaciones canónicas y al hacer así encontramos que son cuadráticas, y entonces son osciladores armónicos. Hay varias formas de identificar cuáles son los parámetros. Una que se me ocurre a mí es esta. Quizás hubiera sido conveniente separar esto y separar el otro para ver cuánto vale cada uno. Pero bueno, acá me sale así, saco la frecuencia de este oscilador. Además, esta no importa en la expresión de Hamiltoniano. En las variables A y A que se obtienen con las variables coordenada y momento nuevas, que son estas. Y uno puede escribir la energía. Y esto es así, y es correcto. Lo que no está es que no puedo encontrar las funciones de onda porque me falta un grado de libertad. Se me ha esfumado un grado de libertad al hacer eso. Este problema es un problema muy similar a uno en mecánica clásica, que por transformaciones canónicas también ustedes rápidamente obtienen un hamiltoniano muy fácil de resolver, pero tienen que ir a encontrar el grado de libertad que han perdido. Es encontrar los momentos y coordenadas que van a ser canónicamente conjugados con las que tienen en el hamiltoniano. Y eso es lo que nos va a pasar. Tenemos que encontrar eso para poder resolver el problema de funciones de onda. Pero para la energía anda bien. Lo que nos pedían era la energía. Bueno, pero ya les anuncio que es interesante, muy interesante, que acá hay un problema de degeneración, porque acá con dos números cuánticos me falta todo un tercero que tenga que ver con el tercer grado de libertad, que, digamos, le da una gran degeneración a este problema. O sea, muchos estados con la misma energía. Bien. Si no hay preguntas, voy a borrar. Ah, no me quedó claro cómo recuperar el grado de libertad, Diego. Ok, sí. No te quedó claro porque en realidad no lo expliqué bien. Voy a tratar de retomarlo otra vez. Imaginemos que nuestro problema se resolvió de esta manera. Lo que llegamos a esto. Nuestro hamiltoniano es esto. Yo tengo la solución de esto. Pero ¿cómo vuelvo a las variables originales, que son posición, momento, etc.? Si fuera un problema clásico. Necesito encontrar los otros grados de libertad. Para eso necesito encontrar, porque esto se hizo por una transformación que llamémosle que sea canónica. Necesito encontrar otro par de coordenada momento, llamémosle, que corresponde a ese grado de libertad. Para eso, ese otro par candidato de coordenada momento tiene que satisfacer relaciones canónicas de conmutación con esta variable y con esta otra. ¿Se entiende, digo, eso o no? Igual,
ok, digamos, lo estoy haciendo un poco en el aire, no lo voy a hacer ahora, digamos, voy a pasar a otro tema ahora, pero es interesante hacer esto, y yo lo voy a hacer. Ya les digo que tiene que ver ese nuevo valor, tiene que ver exactamente con la definición de las pi, esta es lo único que se cambia el signo. Es como a L cambias de signo y ellos nuevos son los nuevos pares de variables que van a ser canónicamente conjugados entre sí y canónicamente conjugados con, digamos, y recorrelaciones canónicas para estas variables. Para estas seguro, para estas también. Y entonces ahí sí se recupera. Es muy interesante este problema. Y la verdad que, bueno, vamos a tener que pasar a otro tema, ¿sí? Ok. Sí, igual vamos a verlo, digamos, por lo menos lo voy a plantear. Es muy interesante el problema de... Me gustaría poder plantearlo bien. Voy a hacer la segunda parte, que era la cuantización del campo electromagnético. Ahí ya les aviso que está muy bueno el apunte de Juan Pablo. Así que verdaderamente vale la pena mirarlo. Y digamos, digamos, yo había preparado un poquito algo, pero voy a pasar muy ligero. De hecho, voy a tener que pasar de distintas fórmulas. Es una introducción, digamos. Bueno, ¿cuál es el concepto, así, más o menos, grosso modo, de la cuantización de campo electromagnético? Es pasar un problema que tiene, digamos, infinito grado de libertad, que como es un campo, pasar a ser un problema que tiene infinitos modos de oscilación. Cada modo de oscilación, o modos de campo, digamos, cada modo del campo va a ser equivalente, va a satisfacer un poco las mismas ecuaciones que un oscilador armónico. Entonces, uno lo va a pensar que este campo electromagnético, el campo electromagnético está descrito por una serie de osciladores, y como está una serie de osciladores, podemos calcular su hamiltoniano y reemplazar en términos de A y adaga para cada oscilador. Y entonces ahí vamos a poder descubrir cómo expresar el campo en términos de esos nuevos operadores A y adaga. Esa es la idea, pero vamos a hacer lo vamos a hacer un poco, digamos, muy sobre la marcha, porque esto realmente lo han planteado bastante bien ustedes. Voy a hacer, bueno, el caso clásico. El caso clásico es, vamos a hacer sin fuentes. Vamos a ir directamente al nuestro. Normalmente vamos a trabajar con un campo de radiación, o sea, digamos, no va a haber fuentes en el lugar. Digamos, alguien produjo el campo, las fuentes, pero en el lugar donde estamos estudiándolo no hay fuentes. Entonces se dice caso sin fuentes. Bueno, caso sin fuentes está descrito por las ecuaciones de Maxwell, cuya divergencia es normalmente es la densidad de carga, es cero en este caso, el rotor de E más la derivada de B con respecto al tiempo vale 0, el rotor de B menos 1 sobre c cuadrado derivada de E con respecto al tiempo es igual a 0, sería la corriente acá, pero sale 0, y el otro, que siempre es así, es divergencia de B es igual a 0. Entonces, la idea es, vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell, pero en realidad lo bueno que tiene las ecuaciones de Maxwell, si nosotros elegimos
un campo, digamos, un gauge apropiado. Acuérdense que acá el gauge va a ser un poco más complejo, porque acá vamos a hablar de un campo, un gauge A, potencial vector, y un gauge phi, que es el potencial escalar. El potencial escalar vamos a ver cómo sale afuera inmediatamente. Y lo que tenemos es esto. Vamos a hacer esto, es más o menos inmediato. Justamente la relación entre B y A es inmediata. La divergencia de B igual a 0 es que B es un rotor de un campo vectorial que llamamos A. Ahí introduce el A. Que el rotor de E sea más esta derivada con respecto al tiempo sea 0, si uno mete este B que está acá, le va a quedar que E más derivada de A con respecto al tiempo, su rotor vale 0. O sea que si el rotor vale 0, es que esto es un menos el gradiente de una potencial. Entonces acá y acá se meten phi y A. Pero ese phi y A, digamos, tiene una posibilidad digamos, de elección. Hay muchas formas de definir el A y phi tal que se produce lo mismo. La que vamos a usar ahora, y que se usa, digamos, para este caso, sería el gauge de Coulomb o de radiación. Que dice que la divergencia de A es 0. Dice que la divergencia de A es 0. Es así. Si la divergencia de A es 0, uno puede sacar la divergencia de E de esta ecuación, por ejemplo. Y como la divergencia de A es 0, la divergencia de E es menos el laplaciano de phi. Y vale 0. Entonces phi es una constante. Si la laplaciano de phi es 0 en todas partes, todo el espacio es constante. Y esa constante la podemos elegir como 0. O sea, ya tenemos que solamente nos interesa el A. Un A cuya divergencia vale 0. Bueno, no voy a hacer la derivación completa, pero si uno mete que B es el rotor de A, se lo mete acá y calcula, digamos, lo que va a obtener es una ecuación, que es la ecuación de ondas, que es la que es importante. Ecuación de ondas. Para A. Bien, esa ecuación es la ecuación de ondas. Lo bueno que tiene, digamos, fíjense que antes teníamos un montón de, digamos, por lo menos tenemos 3 campos E y 3 campos B. Pero ahora tenemos solamente un campo A que va a ser importante, y de acá sacamos, una vez que tengamos el A, vamos a sacar cuánto vale el B, que es el rotor de A, y vamos a sacar cuánto vale el E, que para este caso particular, que phi vale 0, es menos de A de t. Entonces, ahí está la clave. Esto resolvemos, y acá sacamos B y E. O sea que vamos a, nuestra preocupación va a ser expresar el A como corresponde. Y bueno, hay varias formas de hacerlo, por eso yo quiero solamente pasar directamente al caso relevante. Me falta algo más que tiene que ver, un apunte más. ¿Qué es esto? Hay una cosa que es importante, he escrito esto que está acá, y me falta una cosa que es el hamiltoniano, que es una constante de movimiento, que en realidad sería la energía de alguna manera, es traslada por un medio integral sobre el volumen de la densidad de energía epsilon 0 e cuadrado más b cuadrado sobre mu 0. Esto lo han visto en física 3. Todo esto es de física 3 de alguna manera,
Esto también sabemos que es así, es la densidad de energía del campo electromagnético. Entonces, integrado en todo volumen me da el hamiltoniano. No le voy a escribir el P porque no es necesario, no, que también hay un impulso también del campo, pero bueno, no importa. Bueno, entonces ahora sí, yo voy a tratar de saltear más o menos pronto acá. Yo creo que podemos hacer esto. Escribir directamente, escribir el campo como una integral del campo A en RT. Bueno, en principio no tendríamos que hacerlo en RT, sino va a ser, en principio lo pondríamos en función de R. Bueno, no, de R y T, pero digamos, vamos a solamente hacer una expansión de Fourier. Y esto vale así. No copien, por favor, nada, porque esto está absolutamente en el apunte de Juan Pablo. Ni siquiera yo voy a hacer el apunte. Típico de una prueba Fourier. Y acá va a haber una constante que tiene que ver con unidades. Me dirán, ¿por qué sale esto? Bueno, son constantes que dan las unidades adecuadas para este problema. Bueno, va a ver acá una parte que es E a la I KR sub menos omega sub KT a la plana por una cierta A sub K. Un cierto coeficiente A sub K. Coeficiente de vector. Más ¿sí? Lo que estoy diciendo es acá, estoy planteando que esta solución es una expansión de ondas que satisfacen la ecuación esta, de ondas. Entonces son ondas viajeras, y estoy agregando acá el complejo conjugado. Este es el complejo conjugado de este porque esta magnitud es surreal. Hasta ahora es clásico acá. También podría ser la misma forma clásica, si ustedes quieren, podría ser esta variable así. Porque a veces, en vez de hacer una integral en todo el, digamos, en todo el espacio de momentos, uno integra, digamos, plantea una situación que está en una caja de volumen L. En ese caso, los momentos estos se discretizan y, digamos, hay una cosa que voy a usar acá, que es importante. A esta altura no voy a escribir ni B ni E porque salen de acá muy fácil. Si yo derivo con respecto al tiempo, lo que va a pasar es, esto me sale menos I omega K, y esto va a ser más I omega K, pero si es I omega K lo meto acá, como una variable esta, entonces me va a quedar que puedo calcular el B. Y puedo calcular el E también, tomando el rotor. El rotor tiene que ver con esto que está acá, y en realidad va a ser K cruz. Va a ser IK cruz, el vector este que está acá. ¿Sí? Bueno. Ahora hay una cosa que no he escrito todavía, que es la divergencia de A valga 0. La divergencia de A igual a 0 implica que K punto A vale 0. Si uno hace la divergencia acá, K punto A. Divergencia de esto me va a quedar K punto A sub K. Y digamos, el K factorizo todo acá, y me va a quedar K punto A igual a 0.
Que K punto A valga 0 significa que el A, en vez de tener 3 grados de libertad, X, digamos, en las 3 direcciones va a tener siempre que ser perpendicular acá. Es siempre ortogonal acá. Entonces solo hay 2 direcciones. Son las direcciones de polarización, y en ese caso, esas direcciones le vamos a llamar E sub lambda. E sub K, porque depende de K, es ortogonal a K, y lambda vale lambda 1, 2. Va a ser las 2 polarizaciones. Bueno, cuando hacemos eso entonces, y además escribiendo esta integral, en vez de integral, vamos a escribirlo como una suma, voy a llegar simplemente a la expresión que es la que se usa normalmente. Suma sobre los Ks, digamos, los Ks en este caso van a ser, de alguna manera más que K, van a ser unos N. Porque se acuerdan que le dije que es el K, para este caso, el K va a depender de un índice que sería el, vamos a hacer, el K sub I, el K sub J es N, K sub J es, digamos, sí, 2pi NJ sobre L, en una caja L. Entonces, donde NJ son enteros. Entonces existe, para las 3 direcciones, va a ser un entero, un vector de enteros, lambda es de polarizaciones, y esto finalmente me queda algo así. El vector de polarizaciones va a ser un vector común, digamos que está sumado nada más, va a ser un vector E sub K, vamos a llamar N, en vez de K vamos a llamar acá N, lambda, por la onda plana. Acá es un problema porque este va a ser R menos omega N T. Y acá vamos a poner A sub N como lambda más lo mismo, pero complejo conjugado, y A complejo conjugado acá. Bueno. Bien. Si nosotros agrupamos este A sub n lambda, que hasta ahora son, estos son, digamos, son coeficientes, llamémosle, ¿sí? Son coeficientes complejos. O sea, son números. Entonces, hasta acá es el caso clásico. Si nosotros la agrupamos con esta exponencial y a la otra con la otra exponencial, ahí estamos hablando de algo que digamos, de alguna manera obedece a una ecuación de un oscilador, que oscila con una frecuencia omega. Omega sub n, de esa manera. Entonces, lo que se va a hacer es pasar, en vez de trabajar con estos coeficientes complejos, vamos a pasar a operadores. Y cuando son operadores, lo voy a dar el mismo nombre acá, pero acá en vez de ser A complejo conjugado, va a ser A sub lambda. ¿Sí? O sea, este es lo que se llama cuantificar. Elevamos a calidad de operador a estos coeficientes. Uno es el operador A y este es el operador A daga. Y ya que son osciladores armónicos, ¿qué le vamos a pedir a ese A y a daga?
n lambda y n' lambda prima. Esto va a ser 1, o sea, pero si n es igual a n'. Y además lambda es igual a lambda prima. Acuérdense que lambda es 1 o 2. Suma sobre lambda es de 1 o 2, o sea, las polarizaciones. Ahora vamos a usar una más sencilla que todo esto todavía, un solo modo, que se llama. Estos son varios modos, porque corresponden a distintos valores de K y a distintas polarizaciones, eventualmente. Pero bueno, por ahora los tenemos ahí. Entonces voy a escribir completo el campo E y el B. El B no lo voy a necesitar, solamente el campo E para un modo. ¿Sí? Voy a escribir el campo E, B para un modo. Pero, ¿esto se entiende algo? O estoy, digamos, esto les aseguro que ustedes lo pueden leer en el apunte de Juan Pablo. ¿Sí? No sé si voy a hacer un apunte porque está bastante interesante eso. Esto es simplemente un resumen que hemos partido de las ecuaciones de campo electromagnético. Nos hemos fijado un gauge en particular para que el potencial vector obedezca a una ecuación de ondas vectorial con velocidad c, digamos, evidentemente, y conocido A, sacamos el B, que es el rotor, y el E, que es el menos la derivada con respecto a tiempo. La solución esa del campo electromagnético en el vacío satisface esta relación de esta transformada de Fourier. Como una transformada de Fourier sería la IKR y sus coeficientes son A sub K. Y para que satisfaga la ecuación de ondas, tengo que poner menos omega K T, donde omega K tiene que ver exactamente con la velocidad de luz y el K. Entonces, el omega K es bueno, eso no lo tengo acá a mano, pero no quiero confundirme. No importa. Digamos. Y ahora, acuérdense que hay una constante que me estoy comiendo acá, chicos. Una constante que es muy importante. Este es el K, En, lambda. Y acá esta constante que venía de así. H barra sobre 2 epsilon 0 omega sub K B. Porque ahora está en un volumen B. O sea, 2pi al cubo a la 3 medios se reemplaza por B de alguna manera. Sí. Y queda algo así. Bueno, esta expresión, o sea, este tema, ténganlo básicamente el gran machete, que es este, ni siquiera este, el caso de un solo modo, voy a escribir el caso de un solo modo, ¿sí? Esto lo borramos, porque no lo vamos a usar ahora. Bien, entonces, caso, un solo modo, o sea, monomodo le llaman. Tenemos una polarización dada, que vamos a llamarle X arbitrariamente, y supongo que se propaga en una dirección dada, es tipo Z, pero bueno, el A de RT es igual a, por un solo modo, digamos, tenemos un n particular, o mejor dicho, más que un n, un k particular, entonces va a ser rey de h barra sobre 2 epsilon 0. Omega, un omega justamente del modo ese.
El volumen sí lo vamos a poner como B. La polarización particular va a ser una polarización arbitraria que podemos llamar X. Y K.R nada más menos omega T a sub K de ese modo, digamos. O sea, no es necesario ni omega poner K ni al A, porque va a ser el A de ese modo. Más el A menos I, K.R menos omega T a daga. Ok. ¿Cuánto vale el campo E? Menos derivada de D con respecto al tiempo, ¿no? De A con respecto al tiempo. E es menos derivada de A con respecto al tiempo. Sí. Bueno, es fácil de acá, digamos, derivar acá con respecto al tiempo, me parece, me bajo un menos I omega. Acá, y acá me va a bajar un más I omega. O sea, va a ser I. Vamos a llamarle, en realidad propiamente tendría que ponerle menos I. Pero es menos este acá, y el menos I va a ser más, o sea, va a ser I veces va a bajar un omega con esta raíz de omega abajo, va a ser un raíz de omega arriba. Y acá no cambia nada esta parte. Este es el operador, no puede ser que sea, es ánimas. ¿Ah? Pero acá sí hay un signo relativo, porque acá va a ser más I omega que, digamos, va a tener que ser menos. Bien, ahí está, el campo. El B no lo calculamos, digamos, tiene que ver, hay una expresión que, digamos, con K cruz este valor, pero no lo vamos a calcular. Pero este sí, vamos a calcularlo, no vamos a concentrar mucho en esto. Ahora, evidentemente tendríamos que calcularlo para calcular el cosa, el hamiltoniano. El vector de esto parece complicado, pero no es muy difícil. Es K cruz, este vector. O sea, K cruz, o sea, X cruz K. Claro. Va a ser K cruz E de X. Bueno, no lo escribo acá, digamos, lo ven en el apunte cuánto vale, pero teniendo estos dos y poniéndolo en la expresión de hamiltoniano, que es esta integral va a tener que ser integral en volumen P. De menos L a L 3 veces, en 3 direcciones. No, de 0 a L. Perdón. 0 a L 3 veces, eso se puede realizar tranquilamente. Y esto ya les aviso, y esto es muy importante, que vale así. H barra omega por A daga A más un medio. Y es una pena que no haberlo calculado. Lo escribo acá, para el caso general. Va a ser sumatoria sobre n sobre lambda. El lambda. Bueno, no sé. Esto va a ser así. Sí, por cada modo. H barra omega sub n, lambda por A daga n, lambda a n, lambda más un medio. Y acá está, en lo que yo le voy a decir. Esto es
una colección de osciladores cuánticos, con operador de número que es este que está acá, cuyo espectro sabemos cuánto vale. Su espectro es, o sus autoestados, y su espectro cuánto vale. Los autoestados son operadores de número, n, que en este caso n fotones, eso se interpreta como n fotones, en que cada uno de los fotones tiene h barra omega, y si acá hay un n, un entero n, cuyo autovalor es n, tenemos n fotones, y el estado es n sub k, n sub lambda. Se simplifica de esta manera, productoria. Esto es tensorial, producto tensorial de todos estos. Que vale, vamos a llamar n1, lambda 1, cruz, n2, lambda 2, cruz, etcétera, etcétera. O sea que en realidad, ojo, digamos, estamos tratando de cuantizar el campo electromagnético y estamos viendo que hay una infinita cantidad de osciladores, por consiguiente, su solución cuántica, cada oscilador vive en un grado de libertad, digamos, diferente. Entonces, es un supersistema compuesto, digamos, producido por todos estos productores que se escribe así. Uno puede decir que si todos valen cero, excepto uno, tener como si fuera un monomodo, que tenés un solo que, digamos, con un solo número de fotones. Pero en principio, si tuvieras un fotón de este tipo y 3 fotones del otro, y 5 fotones del otro, tendrías que poner, aunque sea la productoria de los no nulos. ¿Sí? Y además, hay otra cosa que es importante, que siempre es importante tenerlo en cuenta, que aunque si uno lo puede evitar de escribir si solamente tiene un modo, pero los otros son 0, 0, 0, o sea, hay estados de 0 fotones y está lleno de eso. Si acá hay un solo fotón acá de este tipo y no hay otro fotón en el otro lado, tengo que llenarlo con 0, 0, 0, 0. Y hay un problema, porque ese 0, que tiene una energía de ¿cuánto tiene ese 0? O sea, el vacío total es el 0, 0, 0, 0, 0, y eso, sobre ese vacío, ¿cuánto me da? Esto me va a dar 0, pero este 1 medio va a contribuir acá, o sea que tiene una energía infinita, tiene una suma de valores, de infinitos valores positivos. Entonces, el vacío tiene una energía infinita. Bueno, eso es uno de los problemas que tiene digamos, esta cuantificación. Pero bueno, uno puede pasarlo porque puede decir que es una constante. Pero también, si uno le calcula el valor, digamos, la desviación de H alrededor en estados de vacío, de 0, 0, 0, 0, eso es un valor no nulo. Y ahí sí estamos digamos, eso es algo medible. O sea, aunque no hayan fotones, hay campo electromagnético que está fluctuando, con valor medio nulo, pero hay un valor que está fluctuando, y eso es, digamos, tiene consecuencias observables, como son, digamos, la fuerza de Casimir y otro tipo de situaciones, ¿sí? O digamos, el desplazamiento del nivel de energía del hidrógeno. Pero bueno, eso es simplemente para que tengamos en cuenta eso. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, no sé si tenemos tiempo. Yo creo que tendría que terminar acá. El ejercicio que tenemos que hacer es bastante sencillo, solamente les voy a decir algunos de los resultados que son de ese ejercicio, ¿sí? Es un caso monomodo, que es lo que escribí acá, y me piden calcular, ese es el ejercicio 12. Problema 2. Ya me quedé sin tinta. El problema 2 en cuestión me piden calcular en este modo, me piden calcular cuánto vale el valor medio del campo entre estados de fotones. Como es un solo modo, voy a tener que ir n fotones en ese modo. Entonces, n, y voy a tener que calcular este que está acá. No es muy difícil porque esto tenemos
que ensanguchar acá, me va a aparecer todo esto que está acá. Pero finalmente me va a aparecer el valor medio de A en estados de n fotones. ¿Se acuerdan cuánto era el valor medio de A en estados de n en un sistema, digamos, de oscilador, entre esto, digamos, n, A, n, eso era 0. El A sobre n me da n-1, y acá es ortogonal. Entonces esto vale 0. Ese es un primer resultado. Después me pide también calcular la varianza del campo. Eso se lo voy a pedir a ustedes que lo calculen. Me van a tener que calcular el valor medio del cuadrado. Ahí es más complicado, hay que hacer el cuadrado. Hay que hacerlo prolijo el cuadrado de esto. Cuadrado de acá, cuadrado de acá, y el doble producto acá. Eso va a ser sencillo porque esto se va a cancelar. Pero bueno, eso lo tienen que calcular y eso en principio vale este valor. Les pido que lo verifiquen, digamos. Es muy difícil, es algo parecido a lo que hicimos. En el caso modo es como decir que tenemos n fotones de una misma digamos, de una dada frecuencia y de un dado polarización y de un dado vector k particular. Entonces vale este valor. Y bueno, evidentemente, después está la parte B, esta es la parte A. Acuérdense, la varianza tiene que ver con el valor medio del cuadrado menos el cuadrado del valor medio, que es esto 0, no aporta. La parte B, vamos a trabajar con estados coherentes. Ahora, Mateo va a trabajar más con algunos casos de coherentes, pero yo también voy a nombrarlos acá. Me piden cuánto vale el valor medio de alfa del campo, mejor dicho, el valor medio del campo eléctrico en estados coherentes. Alfa son los estados coherentes, ¿se acuerdan? De la propiedad de autoestados de A, de destrucción. A por alfa, A aplicado sobre alfa es alfa veces el ket alfa. Entonces, ¿esto cuánto vale? Bueno, ahora sí vamos a tener que hacerlo sí o sí. Va a tener que ser I raíz de h barra omega sobre 2 epsilon 0 b x, hasta ahora todo bien. Valor medio de A entre estados coherentes. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan de eso? Módulo, mejor dicho, eso varía alfa. Varía alfa, y el alfa lo vamos a considerar que es módulo de alfa e a la i phi. ¿Sí? Entonces va a ser alfa, que es el módulo de alfa, voy a hacer un factor común, módulo de alfa, factor común, e a la i kr menos omega t, más i phi, por un lado. Y del otro lado era alfa complejo conjugado para el otro. Para este era alfa complejo conjugado. Entonces, cuando lo pongo así, va a quedar e a la menos i, k.r, menos omega t, más i phi. Y acá está lo interesante que tienen los estados coherentes. Es un ratito porque ya debemos terminar este tema casi. ¿Cuánto vale esto entonces? Perdón, el campo E es con menos, ¿eh? Como es con menos, se complejo conjugado de o sea que esto es 2 veces la parte imaginaria por I. Y 2 veces por I va a ser menos 2 veces sí. X módulo de alfa, evidentemente acá. Y acá es importante esto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es esto? Es seno
es la parte imaginaria que es seno de K punto R menos omega T más phi. Bueno, otra vez pasa que en los estados coherentes sus valores medios oscilan como oscilan los valores medios clásicos. Digamos. En este caso está oscilando el valor medio del campo electromagnético, está oscilando como si fuera una onda viajera, digamos, siendo KR menos omega T más phi. Entonces este sería un resultado interesante. ¿Sí? Bueno, y la última pregunta, que también tampoco lo voy a hacer, pero les pediría que lo hagan ustedes, varianza de E. Bueno, tengo que hacer el cálculo del valor medio del cuadrado de E, hacerlo prolijo, bien, restar, qué sé yo, y esto se supone que tiene que ser este valor. ¿A qué nos hace lograr eso? El E como si fuera una coordenada. El valor medio de la coordenada en la parte real, bueno, me da algo así. En realidad es un campo porque, bueno, está con esta parte, ¿no? La varianza no depende del alfa. Esto depende del alfa, del módulo de alfa. Esta varianza no depende, digamos, por lo menos así no aparece acá. Tendría que revisar igual esto. Bien. O sea, lo importante que tiene esto es que los estados del número de fotones definidos no tienen un valor medio de campo, no nulo, o sea, tiene un valor nulo de campo eléctrico. Lo mismo el campo magnético. Y al revés, los valores medios entre estados coherentes del campo, de este campo de fotones, digamos que sería este, tienen un desarrollo como si fuera de un campo eléctrico, una onda como un campo de radiación libre, o sea que es una onda viajera de este tipo, seno de K.R menos omega T más phi. La varianza no depende de alfa, entonces tengo que revisar. Bueno, creo que es esto. No sé si se entiende. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Hay algo? Un medio. ¿Cómo recuperar la varianza? Okay. Ya terminé, yo ya prácticamente terminé, pero solo quería que digamos, hice una pequeña introducción por ahí, medio pesada, pero lo que tiene que quedarse es con esto. Un caso de un modo es esto. El E la calculan incluso porque la derivada y la calculan, le da este otro. El B también lo podrían calcular, pero no está acá. El hamiltoniano, ya les digo que es de este tipo, y el problema 2 se calcula valores medios entre el número de estados de fotones definidos, de ese modo, del campo eléctrico, y vale 0. La varianza vale este valor, y tomando estados coherentes, que también existen. ¿Cuáles son los estados coherentes del campo? Bueno, son estados digamos, de fotones. ¿Cuáles, digamos, del campo electromagnético? Son de este modo en particular. Aquellos que obedecen esta ecuación. Y se acuerdan cuánto valía, ¿no? Esta lo va a usar Mateo, que ya les recuerdo que esto es la sumatoria, porque el otro día lo estoy haciendo. Adaga a la n sobre 0. Vamos, no, pero no puedo de esta forma, creo que me voy a acordar mejor de esta manera.
algo así era. Este estado es un estado normalizado y otro estado escrito en la base del número de fotones en este caso. ¿Sí? Bueno, y ahora le va a dar el problema siguiente, Mateo. Si no hay preguntas, pasamos a Mateo. Yo tengo una pregunta. Sí, Tomás. Eh, no entendí por qué es que, o qué me dice físicamente que el valor medio evaluado en los estados de los fotones me dé cero. O sea, en el Eh, modo en el que estoy evaluando. el valor medio del campo. Sí, Claro. sí, sí. Digamos, lo que uno esperaría, digamos, no sé qué es lo que te dice, pero lo que no te dice es que esto oscile. Uno esperaría que un campo de radiación es algo que oscila y además es que viaje en el espacio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, resulta ser que esto no, digamos, esta magnitud no lo puedo hacer como algo clásico, porque digamos, su valor medio vale cero. Es lo mismo que el oscilador armónico. En el oscilador armónico, en vez de campo E, pensar que es X, posición. La posición no se mueve, el valor medio. ¿Qué dice? Y bueno, es más o menos razonable. Finalmente, si el oscilador está, digamos, centrado así, es par más de digamos, la misma cantidad de tiempo pasa de un lado que del otro. Está perfecto. Es algo razonable. El campo está oscilando, su valor medio es cero. Pero no me dice mucho a mí respecto digamos, esto no me sirve para hacer una aproximación clásica del problema. ¿Está bien? Entonces, Claro. realmente, los estados coherentes se introdujeron para que son estados de mínima incerteza, que se pueden probar que son de mínima incerteza, que obedecen, y acá lo hemos calculado, a esta ecuación. O sea, son ondas viajeras. Ya no son ni siquiera osciladores, son ondas viajeras el campo, valor medio. Entonces, yo Claro. no sé cuánto me dice esto, pero esto sí yo te puedo decir, te puedo jurar que esto sí es razonable. Esto es más clásico. Esto, Perfecto. el valor medio de estos estados coherentes está viajando en el espacio y en el tiempo. Es una onda viajera. Entonces, ese es el interés de eso. La varianza, que es algo que hay que calcularla, digamos, esto es interesante. O sea, el rol que está jugando el E es el rol de posición y el B va a ser el rol de momento. Pero no importa, este es un resultado muy importante. Este resultado vale la pena resaltarlo. Bueno, y recordar nada más el tipo de estado. O sea, estos estados fueron introducidos por Roy Glauber más o menos en la década del 70, me parece, o en el 60 y tantos, y con eso ganó el premio Nobel porque inauguró, digamos, el tratamiento de la óptica cuántica. Digamos. La mayor parte de los estados que se emiten con radiación incoherente, que lo va a hacer Mateo ahora justamente, son estados mezcla estadística de estados coherentes. Es como que, no sé si se acuerdan que, digamos, una fuente puntual, no hay fuente puntual, una fuente dada son como átomos que están emitiendo. La emisión de cada uno de ellos es más o menos aproximada, como si ustedes pueden pensar, como si fuera un estado de estos. Con un alfa particular en un dado posición y en un dado tiempo, pero digamos, son estados de este tipo. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos a Mateo entonces, ¿sí? Dale, ahí en un minuto. Me termino de preparar y estoy. Ok.
Bueno, todo bien ahí, ¿no? Cualquier cosa, me avisan. Bueno, la idea era resolver el último problema de la guía 6. Les prometo va a ser súper cortito, así que nada, no me debería llevar mucho. Bien. Entonces, tenemos el problema 13. Bien, se escucha, ¿no? Está todo en orden. ¿Algún sí en el chat? Sí, bien, bien, bien. Bueno, quería resolver el problema 13 de la guía. Bien. Bueno, recién Vladimir les contaba un poco de forma más resumida cómo funciona la cuantización del campo electromagnético. Bien. Algo que me tengo que acordar seguro es que siempre el campo electromagnético, bien, se puede descomponer en todos los distintos modos, bien, y cada modo particular, bien, con cada frecuencia, en cada dirección y cada polarización, la puedo pensar como un oscilador armónico, bien, en su versión cuántica. Entonces, para este problema, vamos a suponer, para no complicar las cosas, que estamos en el caso en que el campo electromagnético tiene un único modo. Bien, imaginémonos que solo existe un solo color de luz propagándose en una única dirección con una única polarización. Bien, eso es un modo del campo electromagnético. Y bueno, podemos pensarlo análogo a un oscilador armónico. Bien, la descripción de ese modo del campo electromagnético. Entonces, en el problema 13 me describen un modelo relativamente sencillo de una fuente de luz incoherente. ¿Bien? También recién Vladimir les contaba un poquito. La luz que emite un láser, como nos contaba Vladimir, nos dice el ejercicio, bien, se puede describir mediante estados coherentes. Bien, los mismos estados coherentes que habíamos visto para el oscilador armónico. Bien. Ahora, otras fuentes de luz, como puede ser el sol o una lámpara, bien, en general emiten luz que no es incoherente. Bien. Entonces, este ejercicio me propone una descripción de ese estado de luz incoherente que emite una fuente como el sol, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo que me dice esa luz incoherente, ¿bien? Va a ser como una superposición de estados coherentes, donde, una superposición no, perdón, una mezcla estadística. Son estados con el módulo, ¿bien? Este alfa que caracterizaba los estados coherentes, tienen un módulo de ese alfa bien definido, bien, pero la fase de ese alfa varía aleatoriamente. Entonces, el estado de luz incoherente va a ser una mezcla estadística de estados coherentes con módulo del parámetro alfa bien definido, pero una fase aleatoria. Bien, eso es lo que nos está proponiendo el enunciado. Y nos dice que como es un estado mixto, es una mezcla estadística, bien, está descrito por una matriz densidad ρ, que es la que está escrita acá. Bien. Y nos pide estudiar un par de cosas de este modelo para describir luz incoherente. Bien. Entonces, la primera pregunta me dice, bien, esta es la matriz densidad que describiría el estado de la luz. Bien. La luz incoherente emitida por mi fuente. Me dice en primer lugar, ¿por qué hay un factor 1 sobre 2pi aquí adelante? Bien. Y cómo podemos interpretar esta matriz densidad en términos bien, de mezclas estadísticas de estados puros. Entonces, a ver, este factor, ¿por qué aparece? ¿Por qué aparece una constante multiplicando adelante de lo que sería la matriz densidad? ¿Mm? O sea, este factor 1 sobre 2pi es una constante, no es más que eso, así que si recordamos, siempre la matriz densidad tiene que satisfacer una condición de normalización, que es justamente que la traza de ρ sea igual a 1. Así que me puedo imaginar que este factor 1 sobre 2pi va a tener que ver con eso, ¿no? Cualquier factor constante que esté multiplicando acá adelante, siempre va a ser un factor de normalización, que me asegure justamente
que tenga traza igual a 1. Rho. Bien, y por otro lado, bien, antes en la guía de matriz densidad decíamos, bueno, tengo un estado que es 50% de spin up en Z, 50% de spin arriba en X, o había varios ejemplos, y yo escribía la matriz densidad como una suma de cada esos estados puros pesados por su probabilidad. Entonces acá me pregunta cómo puedo interpretar esta matriz densidad de esa forma como hacía en los ejercicios de matriz densidad de la otra guía. ¿Bien? Bueno, y fíjense, bien, justamente me quedaba una suma de estados puros multiplicado por su probabilidad. Bueno, y acá, fíjense, tengo algo parecido, ¿no? No tengo una suma, pero tengo una integral, que sería una suma continua, y donde los estados puros serían estos. ¿Bien? Que son, otra vez, esto es un estado coherente, ¿bien? Y si no estuviera la integral sería un estado puro. Un estado coherente y un estado puro. Como no tengo una integral, es una suma de estados coherentes, ¿no? Es una mezcla estadística de estados coherentes, donde lo que está variando es este phi, es la fase del parámetro este alfa. Bien, que justamente lo que nos proponía el enunciado. Son estados coherentes con el módulo de este alfa bien definido, pero la fase tiene una distribución aleatoria uniforme. ¿Bien? Si quieren, una forma también, si quiero, podría discretizar esta integral como para interpretarlo, ¿no? Y pensar que son estados coherentes bien definidos con un alfa y una fase entre phi y phi más d phi, y cada uno con probabilidad de phi sobre 2pi. Bien, y tendría 2pi sobre d phi estados de este tipo, bien, y sería una distribución uniforme. Bien, entonces, ¿está ¿Puedo hacer claro una cómo es? pregunta? Sí, obvio, decime. Esto, bueno, capaz está en el enunciado, pero esto sería para un tren de onda, digamos, Claro, o sí. esto sería para toda la luz incoherente, digamos. Sí, la luz que emite tu fuente, sí, imagínate que es un modelo sencillo, ¿no? Ok, no, sí, sí. Bien. Bien. Así que bien, ¿hasta ahí estamos? Ahora, lo que me va a preguntar el B, bien, fíjense lo que nos pregunta el enunciado es, el B me va a decir que esto es una mezcla, la puedo ver como es una matriz Rho, una mezcla estadística de estados puros. Ahora me pide el inciso B que lo escribe en la base número. Bien, acuérdense, la base número me decía el número de fotones que tengo en mi estado. Bien, y después en el C me van a preguntar, bueno, cuál es la probabilidad de tener n fotones en este estado del tren de ondas de luz emitida. Bueno, y me van a preguntar cuál es el número medio y la varianza. ¿Bien? Así que, a partir de esta RO que me propone el enunciado, lo que voy a hacer es, en este inciso B voy a hacer las cuentas, síganme, la voy a pasar, en vez de escribirla en la base de estados coherentes, la voy a escribir en la base número. Entonces, para eso recordemos, bien, esto también, lo que escribía Vladimir recién al final. Recordemos que los estados coherentes teníamos una expresión, que es esta, que nos relacionaba un estado coherente escrito en la base de los estados números. ¿Bien? Así que a partir de esto reescribamos este ket para que me aparece acá en términos de la base número. ¿Bien? Y ahí voy a obtener lo que yo quiero. Así que lo primero que hago es, tal como está escrito en el enunciado, separo explícitamente entre módulo y fase, este coeficiente alfa. ¿Bien?
Esto acá no cambia y esto lo separo en módulo y fase. ¿Bien? Y ahora, para llevarlo a la forma que tenía la matriz de densidad, este es el ket, multiplico por el bra correspondiente. ¿Bien? Fíjense que este coeficiente aparece 2 veces aquí, así que va al cuadrado. Bien, y cuando multiplique el ket por el bra, me van a aparecer 2 sumas, que son los 2 términos que están entre paréntesis. Bien, estamos de acuerdo que tengo que tener 2 sumas, cada una con un índice distinto. Bien. Y acá en la segunda línea lo que hago es simplemente juntar las 2 sumatorias. Lo escribo como una suma doble. Bueno, y esto es casi lo que aparecía en la matriz de densidad. Bien, con esto podría representar un estado puro, es decir, un estado coherente puro. Ahora en el enunciado tengo una mezcla de estos estados coherentes, así que lo que me falta es integrar sobre phi, que es de donde viene la mezcla, ¿no? Y multiplicar por el 1 sobre 2pi. Así que si tomo esta última expresión, la integro sobre phi, multiplicando por 1 sobre 2pi, me fabriqué la matriz de densidad, tal como me lo decía en el enunciado, y la tengo expresada en la base número. ¿Bien? Que es lo que me pide el inciso B. Ahora lo que podría hacer es simplificar un poco esta integral que me queda escrita acá. Para eso puedo usar la ayuda que está en el enunciado, fíjense. Me dice que esta integral es un factor por la delta. Justamente esta sería la transformada de Fourier de la delta de Kronecker. Así que, usando la ayuda, toda esta integral se va y me queda una delta por un factor 2pi que anula este factor de acá. Bien. Y ahora con lo que me quedó, puedo hacer la suma sobre m. Bien, como tengo una delta, se va a ir fácil la suma sobre m, simplemente tengo que reemplazar donde dice m, escribo n. Bien, y al sumar sobre m con la delta, entonces me queda una expresión simple de la matriz de densidad que describe al estado de luz incoherente. Bien. Bueno, y eso es lo que me pedía el inciso B. Bien. Me daba una matriz de densidad escrita como una mezcla de estados coherentes. Y ahora tengo una matriz de densidad escrita como una mezcla de estados n. Simplemente un cambio de base. Bueno, y no sé si se entendió la cuenta, si no, si hay un detalle, díganme. Simplemente lo que me queda para terminar el ejercicio es en el C, me va a preguntar, me hace un par de preguntas para interpretar qué es este estado que me quedó. ¿Bien? Me dice, ¿qué forma tiene este estado en la base número? Y calcule la probabilidad de medir un número de fotones n. Bien, ¿y cómo es esa distribución y qué media y varianza va a tener esa distribución? Así que otra vez, obviamente está diagonalizada esta matriz de densidad, bien. Tomás me dice perfecto, bien. Entonces, obviamente está diagonalizada esta matriz de densidad, así que otra vez, si está diagonalizada, todo este coeficiente de acá son como los elementos de la diagonal de esa matriz, ¿bien? Que los puedo interpretar como las probabilidades. ¿Bien? La probabilidad de medir este estado n, o la proporción de mezcla que tengo de este estado n. ¿Okay? Entonces, o sea, también este estado de luz incoherente lo puedo interpretar como una mezcla de estados con distinto número de fotones. Bien. Y bien, una vez que me quedó escrita la matriz de densidad de esta forma, la probabilidad P de n de medir un número de fotones n automáticamente va a ser esta, ¿no?
justamente como me quedó diagonalizada y en la base de n, la probabilidad es simplemente el coeficiente que me queda acá, que serían como los elementos matriz de la diagonal. ¿Bien? Así que eso lo puedo leer inmediatamente, la expresión que me quedó. La probabilidad de este estado de luz incoherente, la probabilidad de medir y encontrar n fotones va a ser esta. Bien, y ahora me preguntan cuál es el número medio y la varianza de fotones. En vez de calcularlo a mano, bien, lo que puedo hacer es darme cuenta que esto es una distribución de Poisson. ¿Ok? Acuérdense que los estados coherentes siempre respetan una distribución de Poisson en la base número. Así que me puedo fijar, no necesito calcular la media y la varianza de este estado, porque es una distribución de Poisson y justamente la media y la varianza de una distribución de Poisson siempre están caracterizadas por este parámetro que aparece acá, que en este caso es alfa al cuadrado. Así que automáticamente me puedo ahorrar el trabajo de hacer la cuenta a mano y puedo ver que el número medio de fotones que voy a medir y la varianza de ese número de fotones está dado por alfa al cuadrado. ¿Bien? Bueno, y por último, lo agregué. Bien, respecto al inciso A, que nos preguntaba qué era ese factor 1 sobre 2pi, y habíamos dicho que era para que esté bien normalizada la matriz de densidad. Bien, habiendo llegado a esta expresión es fácil verificarlo por el hecho de que justamente me quedó una distribución de Poisson. Bien, la distribución de Poisson obviamente está normalizada, entonces la traza de esta matriz en la base n es inmediata de calcular, va a ser la suma de estas probabilidades y como la distribución de Poisson está normalizada me va a dar 1. Que al principio quizás, si yo quería calcular la traza en la base de estados coherentes, puedo hacerlo, tengo que tener un poquito más de cuidado porque recuerden que hay un overlap entre no son estados ortogonales, los estados coherentes, pero acá en la base n, estos sí forman una base ortogonal, así que es bastante más directo calcular la traza. Ven y puedo verificar lo que habíamos dicho en el inciso A. Y bueno, eso es hasta acá el ejercicio. Sirve para repasar un poquito de matriz densidad, un poquito de estados coherentes. ¿Bien? Y no sé si hay alguna duda, algo que me haya quedado o pasó muy rápido. Bueno, aprovechar ahora para preguntar y si no, ya voy terminando. Bueno, corto si no hay ninguna pregunta.